Voy a invitar a que abran sus Biblias en la primera carta de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2. Empezamos hoy nuestro estudio en el versículo 7. Primera carta de Juan, capítulo 2. Sí, si alguien necesita una Biblia, levante su mano y se la llevamos ahí donde está sentado. Aquí también, por favor, si nos ayudan. Y aquí también adelante, porfa. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 7. ¿Lo tienen en sus Biblias? Solo Colocho. Y Carlita. ¿Quién más? ¿Lo tienen? Amén. No digan amén si no lo tienen. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 7. ¿Hoy sí? Hermanos, bueno, no, perdón, antes que vayamos. ¿Tiene la Biblia que usted tiene un pequeño subtítulo arriba del versículo 7? ¿Qué dice? Ok, entonces vamos a ver cómo funciona eso de un nuevo mandamiento. Vean que parece casi contradictorio, lo vamos a ir estudiando. El subtítulo dice el nuevo mandamiento, versículo 7. Hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo. Y entonces pongámonos de acuerdo, ¿es nuevo o no es nuevo? ¿Sí? No les escribo un nuevo mandamiento, sino el mandamiento antiguo que han escuchado, que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. ¿Cuál será esa palabra? A la luz de todo lo que hemos venido estudiando hasta ahorita en la carta de Juan, ¿cuál será la palabra que resume el mandamiento antiguo? El amor, correcto. Versículo 8. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas ya van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Vamos a hacer una primera pausa aquí. Pongámonos de acuerdo, Juan. Yo sé que no sos un experto escritor porque te dedicabas a ser un pescador, pero como que quizás se le trabó la pluma, ¿verdad? O tartamudeó un poquito en este sermón porque empieza diciendo, el tema es un nuevo mandamiento. Luego dice, este mandamiento no es nuevo, es el mandamiento más antiguo que existe desde el principio. Y luego va más adelante para decir que en realidad sí es un nuevo mandamiento. Y entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Déjenme explicarles. Juan no está dando un nuevo mandamiento. Jesús dijo en el capítulo 5 de Mateo, que vamos a estar pasando un poquito en ese capítulo hoy, sin ir en él a nuestra Biblia, sino que yo les voy a contar un poquito. Jesús dijo en el capítulo 5 de Mateo, en este sermón fantástico y muy famoso que se conoce como el Sermón del Monte. Entonces, en el Sermón del Monte, una de las cosas que Jesús dijo fue, yo no he venido para cambiar la ley, he venido para cumplirla. ¿Sí? Y ciertamente de esta ley, dice, no va a pasar ni siquiera una J, porque la J era la letrita más chiquita del alfabeto de los hebreos. Por eso dice, no se va a perder ni siquiera una coma, ni una letrita chiquita de esta ley. No se va a perder, dijo Jesús. Yo no he venido para cambiar la ley, he venido para cumplirla. Inmediatamente después que Jesús hace esa introducción en el Sermón del Monte, empieza a decir, bueno, los que puedan ir rapidito en sus Biblias, vamos a Mateo 5. Mateo 5. Es importante, ya van a ver por qué. Mateo 5. Vamos a, bueno, esto que les acabo de citar es del 17 al 20. Vamos al versículo 21. Dice, ¿lo tienen algunos? Versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos. Ahí quedémonos. Bueno, no matarás. Ese es un antiguo, un mandamiento. Versículo 27. Oíste que fue dicho. Versículo 31. También fue dicho. Versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos. Versículo 38. Oíste que fue dicho. Entonces, ¿qué está pasando en el capítulo 5 de Mateo? ¿Y qué tiene que ver eso con Juan? Que es lo que estamos estudiando. Jesús, en el Sermón del Monte, en su introducción dice, no voy a cambiar la ley. Lo que voy a hacer, dice Jesús, les voy a enseñar una nueva manera de cumplir la ley. Por eso es que él va punto por punto en lo que ellos entendían como la ley o como los mandamientos, diciendo,
ustedes han escuchado esto, pero más bien lo que Dios quiere que hagan es esto, pero elevado a la potencia máxima. Lo que Juan está diciendo es, no les voy a dar un nuevo mandamiento, el mandamiento antiguo es el amor, les voy a enseñar, dice Juan, la manera en la que Jesús amó. Entonces, el mandamiento es el mismo, pero la manera en la que se iba a cumplir ese mandamiento iba a ser totalmente distinta, que fue como Jesús lo enseñó. Y ya que estamos en Mateo 5, leamos esto y casi que esto tendría que ser nuestra predicación. No habría mucho más que decir después de esto. Leámoslo rápido. Capítulo 5 de Mateo, versículo 38. Oyeron que fue dicho, ese es el mandamiento antiguo, ¿sí? Ojo por ojo, diente por diente. Eso mandaba la ley. Pero yo digo, dijo Jesús, no resistan al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en una mejilla, vuélvele también la otra. Al que te quiera poner en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Versículo 43. Oíste que fue dicho, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Eso es lo que la ley mandaba, ¿sí? Ese es el mandamiento antiguo, que sigue siendo el mismo, pero va a cambiar. Ama a tu prójimo, odia a tu enemigo. Pero yo les digo, versículo 44, amen a sus enemigos. Aquí ya no me gustó. Estaba mejor la ley anterior, ¿verdad? Porque en la ley anterior, la ley natural, la ley del hombre es, yo voy a amar al que me ama, yo voy a tratar bien al que me trata bien, pero el que me busca, me encuentra. Jesús dice, no, ame a su enemigo, bendiga a los que los maldicen. ¿A cuántos los han maldicho alguna vez? ¿Les han dado alguna maldición? Cuando va manejando, de verdad, o cuando va pasando y le recuerdan a su mamá o algo así. ¿Cuál es su principal reacción? ¡Ay, verdad! Bueno, ahí dice, bendiga a los que los maldicen. Hagan bien a los que les aborrecen, es decir, a las personas que los odian. Y oren por los que les ultrajan y los persiguen. Versículo 45, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y los buenos, que hace llover sobre los justos y los injustos. Versículo 46, y este es el punchline o la cereza del pastel. Porque si ustedes aman a los que les aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen también lo mismo los publicanos? Es decir, amar a las personas que me tratan bien, amar a las personas que me muestran su cariño, que me muestran su afecto, con las que me llevo súper bien, eso no tiene ningún valor, eso es lo que hacen todas las personas. Nosotros estamos llamados a amar a los que son difíciles de amar. Y yo les he dicho varias veces este ejemplo. Yo, conmigo mismo, me llevo súper bien, siempre estoy de acuerdo. Todo lo que hago para mí está bien. Pero cuando viene otro y me empieza a decir que lo que hice no está bien, entonces ya no me puedo llevar muy bien. A esa persona a la que yo tengo que amar. ¿Se dan cuenta que en los mandamientos no nos enseña la Biblia? Oigan, esto es fantástico. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar instrucciones acerca de cómo usted debería amarse a usted mismo. Dice, ame a su prójimo como a usted mismo, pero en ningún momento nos enseña cómo deberíamos amarnos a nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque la naturaleza humana es amarse a usted mismo. Lo que el versículo o lo que el mandamiento evolucionado, que es la misma base, nos enseña es así de bien como se lleva con usted mismo, así de bien, todo el bien que usted se desea para usted mismo. Nadie nunca ha salido de su casa y ha dicho, ay, ojalá que me muerda un chucho hoy cuando vaya de camino para el trabajo. ¿Verdad que no? Nadie se desea el mal a uno mismo. El mismo bien que usted se desea a usted mismo es el bien que le debe de desear a su prójimo. Entonces Juan, volvamos a Juan, está diciendo, volvamos a leerlo. Hermanos, les escribo un mandamiento nuevo. Bueno, en realidad no es nuevo, sino que es el mismo antiguo. Este mandamiento es la palabra es el amor. Versículo 8, sin embargo, les escribo un nuevo mandamiento, una nueva forma de cumplir este mandamiento. Este mandamiento es nuevo en él porque las tinieblas van pasando. Acuérdese que en esta parte del capítulo todavía Juan está con el ejemplo de que Dios es luz y está comparando la luz de Dios, que es la bondad plena, con las tinieblas, que es el pecado o la maldad. Versículo 9, aquí va a
a darle un poco más de practicidad. El que dice que está en la luz, es decir, que dice que tiene una buena relación con Dios, pero aborrece u odia a su hermano, en realidad todavía está en tinieblas. Le sigue dando vuelta a lo mismo. Ahora, pero bajo el término que acabamos de explicar, del nivel que se espera, amar a nuestro prójimo en realidad no es solamente amar al que tenemos más cerca, sino amar a nuestro enemigo. Entonces, sería como decir, el que dice que está en luz, pero aborrece a su enemigo, todavía está en tinieblas. Versículo 10. El que ama a su hermano, y yo le voy a agregar ahí el asterisco del condicional, el que ama a su hermano de la misma manera en la que Jesús amó a sus enemigos, ese permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Mire qué fantástico. Cuando amamos como Jesús amó, tenemos la garantía de que tenemos la comunión con Dios y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano, la otra cara de la moneda, está en tinieblas, anda en tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Alguna vez le ha pasado que se levanta a medianoche y no tiene una lámpara cerca o no hay un foco o no hay una candela o el teléfono estaba muy lejos y en medio de la noche y de la oscuridad tuvo que atravesarse el cuarto y de repente, ya saben para dónde voy, ¿verdad? El dedito más frágil de su pie derecho o izquierdo se encuentra con un ladrillito o con la pata de una de las mesas. ¿Cómo duele eso, verdad? Le pregunto, ¿por qué le pasó eso? Porque estaba caminando en medio de la oscuridad. Atémoslo con las ideas que hemos venido expresando. El que vive en rencor, el que no ha logrado todavía entender que el amor es perdonar y tener buenas relaciones con las personas, va a terminar lastimándose. Ahí anda fulanito bien galán. ¿Vea? Contento. ¿Quién es el que sufre? El que no perdona. El que anda ¿verdad? Con esa rabia en el corazón. Es como golpearse el dedito pequeño en la oscuridad porque queremos todavía andar en tinieblas. Versículo 12, aquí no va a cambiar el tema, sino que va a cambiar la manera en la que está expresando el tema. Les escribo a ustedes, ¿cómo dice? Hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados. Por su nombre. ¿Por el nombre de los hijitos o por el nombre de quién? Por el nombre de Jesús, por supuesto. Les escribo a ustedes, segundo público, padres, porque ustedes conocen al que es desde el principio. ¿Quién es desde el principio? Jesús. Y les escribo a ustedes, ¿cuál es el tercer grupo? Jóvenes, porque han vencido al maligno. Hay tres grupos o tres categorías o públicos, o llámelo como usted lo quiera llamar, a los que Juan se está refiriendo en esta porción. Ha escrito a los hijitos, a los padres y a los jóvenes. Y de cada uno de los grupos ha dado una cualidad. Sigamos, versículo 14. Les he escrito, versículo todavía 13, os escribo a vosotros, hijitos, una vez más, porque han conocido al Padre. 14, les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. ¿Quién es desde el principio? Jesús. Os he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, y aquí viene lo importante, y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Tres categorías, tres grupos de personas dentro de esta iglesia o este grupo de iglesias pequeñas a las que Juan está escribiendo. Él los categoriza en tres niveles. ¿Cuáles son los niveles? Díganme. Hijitos, ¿a qué le suena hijitos? Un bebé, ¿verdad? Un recién nacido, a alguien nuevo en la fe, ¿sí? Aquellos que quizás están empezando a caminar con el Señor, tendrán un par de semanas, un par de meses, por ahí, ¿verdad? Están empezando su proceso, todavía están tiernitos en la fe, bebés en la fe. Ese es el primer grupo. Segundo grupo, padres, pero si vamos en nivel ascendente, sería jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes ya no son niños chiquitos.
no tienen la experiencia que tienen los padres, porque sin duda alguna el ser papá te agrega un cúmulo de experiencia. Entonces, hijitos, jóvenes, y la tercera categoría es padres. Ahora, es bastante sencilla la analogía que Pablo iba a decir. Es Juan el que escribe en esta carta y dice, este mensaje es para las tres categorías de personas que hay en todas las iglesias. Todas las iglesias tienen tiernitos, bebés, personas nuevas en la fe, personas jóvenes en la fe que tal vez han dado uno o dos pasos todavía, pero que todavía no han alcanzado un nivel de madurez. Y luego están las personas que de alguna manera tienen cierta madurez adicional por encima de los jóvenes y de los niños, pero no quiere decir que por eso sean perfectos, ¿sí? ¿Usted conoce a un padre que sea perfecto? No, ¿verdad? De hecho, los papás, cuando son papás primerizos, todavía están aprendiendo. Sin embargo, es más maduro el que ya es papá que el que todavía no es papá, ¿sí? Es solamente tres categorías que Juan está haciendo y dice, los hijitos, basta con que sepan que sus pecados le fueron perdonados en el nombre de Jesús. ¿Qué caracteriza a un hijo de Dios recién nacido? Dice en el versículo 13, sus pecados les han sido perdonados en su nombre. Usted le pregunta a un niño una pregunta muy profunda y le va a decir, no sé, ¿verdad? Pero el niño sí sabe, por ejemplo, cuáles son las primeras cosas que los niños aprenden. Papá y mamá. ¿Dónde está tu papá? Y empieza a señalar a su papá. ¿Suficiente? Sí, un bebé recién nacido no necesita más que saber quién es su papá y quién es su mamá. No le puede preguntar direcciones a un bebé, ¿o no? Mira, bebé, ¿verdad? Es como que venga donde Alexa o donde Alfred, ¿verdad? Y le pregunta, Alfred, ¿vos sabés dónde dejé los papeles de la semana pasada? Y Alfred le va a decir, mamá, ¿verdad? No va a tener una mejor respuesta que esa. Sin embargo, su mamá o su papá tiene mejores respuestas, ¿sí? Entonces, solamente está diciendo Juan estas tres categorías. Quiero detenerme, bueno, vamos a los padres. A los padres dice, ustedes han conocido al que es desde el principio. Es decir, se entiende, escuche, como una persona que ha alcanzado cierto grado de madurez espiritual a aquel que conoce verdaderamente a Jesús. Dice, ustedes han conocido a Jesús, que es desde el principio. Y en el 14 dice, les he escrito a ustedes porque han conocido al que es desde el principio. Hace énfasis en eso. O sea que la madurez espiritual o cierto grado de madurez espiritual se alcanza cuando nosotros estamos firmes y seguros en que tenemos una relación real, sincera, íntima y transparente con el que es desde el principio. Y el que es desde el principio es Jesús, ¿sí? Suficiente para alcanzar un grado de madurez. Y ya van a ver por qué ese es el énfasis. Porque cuando vayamos a los siguientes versículos, vamos a hablar acerca del espíritu del anticristo. Ese tema les va a gustar tal vez un poquito. Entonces, suficiente para ser maduro eso. Y a los jóvenes, donde quiero detenerme es porque les dice, habéis vencido al maligno. Y luego en el 14 a los jóvenes dice, os he escrito a ustedes jóvenes porque son ¿qué? Fuertes. ¿Qué es lo que hace fuertes a los jóvenes? Ahí mismo nos va a decir, la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Entonces, ¿qué aprendemos de este versículo? Aprendemos el mismo ejemplo que vimos en Jesús. ¿Usted recuerda cuando Jesús fue tentado en el desierto? Satanás se le presentó en 3 diferentes ocasiones. Cada una de esas ocasiones, Jesús fue capaz de vencer al enemigo, que es la palabra que está ocupando aquí Juan, porque él conocía la palabra. Y cuando Satanás le decía, haz esto, él le decía, escrito está. Y luego Satanás le puso otra tentación y Jesús respondió, porque escrito está. Entonces, jóvenes espirituales, que creería somos la mayoría, si no es que estamos todavía en la categoría de bebés, ¿qué hace que un niño pase de bebé a joven y tal vez de joven a padre? El tiempo que pasamos en la palabra. Lo único que nos va a ayudar a vencer al enemigo en esta guerra espiritual es la palabra de Dios. Y es por eso que nuestro deseo en Calvary es que nos reunamos acá para estudiar la palabra de Dios.
¿sí? Ahora, debemos de reconocer esto. La guerra espiritual no se resume a miércoles a las 6 de la tarde. La guerra espiritual es 24/7. Entonces, si nosotros pasamos en la palabra solamente 1 hora a la semana, mañana en la mañana, si no es que hoy a las 8 de la noche, cuando usted llegue a su casa, el enemigo se lo va a comer vivo, porque anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y lo único que nos va a proteger en medio de esta guerra espiritual es pasar más tiempo en la palabra. ¿A quiénes de ustedes les llega una notificación al final de la semana? Detesto esa notificación. Que dice, estas fueron las aplicaciones que más usaste durante la semana. Me da vergüenza, no les voy a contar. No necesitan saber cuántas horas paso en el teléfono. La mayoría de las horas que ocupo mi teléfono es para pasar en las redes sociales. Ahora, lo que pasa es que yo todavía soy un hijito, un bebé en la fe. Me imagino que como ustedes son jóvenes y son fuertes, pasan mucho tiempo en la palabra. Pasan bastante tiempo leyendo la Biblia. Pasan bastante tiempo meditando en la palabra, buscando algo nuevo, algo que aprender que pueda estar en la palabra. Eso es lo que yo espero que esté sucediendo. Y no se diga los que de ustedes ya son padres, que son maduros y que tienen una relación con Jesús tan íntima que es casi como que si lo hubieran conocido de toda su vida. Pero bueno, a estos 3 grupos de personas, Juan les va a dar un consejo. El consejo empieza en el versículo 15. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, 3 cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus deseos. Pero el que, ¿qué dice? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire, es súper fantástico. Juan acaba de decir, la manera de vencer al enemigo es pasando tiempo en la palabra. Pero aquí en esta segunda parte, él dice, el que permanece para siempre es el que hace la palabra. Hay una gran diferencia entre conocer la Biblia y hacer lo que la Biblia manda. No sabemos un montón de versículos de la Biblia, no sabemos un montón de historias, pero no todas son reales en nuestras vidas. Juan dice, no amen al mundo. Recuerden, en el contexto de lo que estamos estudiando, había un grupo de gnósticos que decían, el cuerpo al cuerpo y el espíritu al espíritu. ¿Sí? El espíritu es bueno y se va a salvar, y al cuerpo dale alegría, Macarena, ¿verdad? O sea, ellos decían, al cuerpo dale todo, el cuerpo aguanta con todo, siempre y cuando cuides de tu alma o de tu espíritu, que es en lo que Dios está interesado. Sí que había un montón de personas en esa iglesia, ¿verdad? Porque ellos ofrecían libertad. Juan dice, no funciona de esa manera. Todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre. Esas cosas son carnales, y nos explica cómo funciona la tentación o cómo funciona el pecado. Y lo da en 3 categorías. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Dice, estas 3 cosas no provienen del Padre, provienen del mundo. Estas 3 cosas no son espirituales, son físicas, por lo tanto son pasajeras. Ahora déjenme explicarle cómo funciona el pecado. Juan lo explica. Y para poder explicarlo, nos vamos a ir al primer pecado que se registra en la Biblia. ¿Cuál es esa historia? Eva. Puntualmente Eva, ¿sí? Las mujeres, ¿verdad? No, también Adán, después. Pero primero las mujeres, ¿sí? Dice, por ella, sí, ¿verdad? Aunque mal paguen ellas, bueno, no tiene nada que ver. Ya me distraje, mírenme. ¿Qué estaba diciendo? La Eva, ok. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Dice que Eva vio el fruto que era agradable a la vista, a los ojos, sí, perdón. ¿Por dónde entra el pecado? Por los ojos, ¿verdad? Y que después deseó, ¿sí? Comer de ese fruto porque era agradable. Los deseos de la
carne entra por los ojos, vimos algo, casi todo entra por la vista, después lo deseamos en nuestro corazón y lo tercero que es la vanagloria de la vida, escuche, es la falsa promesa del pecado. Porque la serpiente engañó a Eva y le dijo, cuando comas de ese fruto que es atractivo a los ojos y deseable por la carne, vas a ser como Dios. Y dígame si eso no es la vanagloria. El pecado te dice, hey, si haces eso, vas a sentirte mejor. ¿Y qué sucede? Lo vimos, lo deseamos, lo hicimos, nos sentimos mejor porque la naturaleza del pecado es ser agradable. En el momento que usted peca, usted lo disfruta, ¿sí? Se sintió mejor, pero inmediatamente después empieza la condenación. Y por eso la Biblia dice que la bendición del Señor no añade tristeza con ella. Cuando Dios quiere darte algo, no va a haber culpa de por medio. Les voy a poner un ejemplo. Todos somos adultos. El sexo fue creado por Dios. ¿Sí? Es normal que lo deseemos. ¿Cuál es la diferencia? Usted puede tener sexo fuera de los límites de lo que Dios ha establecido para eso. Inmediatamente después de que disfrute ese pecado, usted se va a sentir terriblemente mal. Y va a traer consecuencias graves a su vida. Por el contrario, cuando usted está casado, no tiene nada de malo, ¿sí? Entonces, la bendición del Señor no añade tristeza con ello. Dios, escuche, Dios no nos creó para vivir de una manera miserable. ¿A cuántos les gusta comer? ¿Verdad que es rico y agradable comer? ¿Quién inventó la comida, pues? Dios. Lo que pasa es que lo que Dios creó para ser bueno para nosotros, el enemigo lo corrompió queriéndonos engañar. ¿Sí? ¿Quién creó ese fruto? Dios. Pero el enemigo lo ocupó para hacer algo de maldición. El pecado funciona siempre de la misma manera. Entra por los ojos, va hacia nuestro corazón en el deseo carnal y finalmente nos ofrece algo que al final nos va a cobrar más caro. Eso es casi como, tal vez ustedes no puedan relacionarse con ese ejemplo, pero en San Salvador hay un montón de lugares que te invitan. Dice, mire, venga, lo queremos invitar a que se vaya a un hotel un fin de semana con nosotros. Y es todo incluido. Y usted va a poder comer, y va a poder disfrutar, y va a poder hacer. Y cuando usted dice, qué chivo, ¿ah? Ya han oído algunos de eso, ¿verdad? Y usted acepta la invitación, ¿verdad? Y usted llega con su familia, con sus amigos, qué sé yo, feliz de que se ganó, ¿verdad? Un premio. Y lo primero que le piden es su tarjeta de crédito. Y va a pasar de las 8 horas que le han invitado, 7 horas en un lugar, oyendo que lo están queriendo convencer para una estafa, ¿verdad? Que generalmente es una estafa. Bueno, así es el pecado. Te ofrece algo muy atractivo y cuando caes en el gancho, dice el dicho, después del gustazo viene el trancazo. Así funciona. Juan dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y la pregunta sería, ¿cuáles son las cosas que están en el mundo? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. El mundo pasa, dice Juan. Todas esas cosas que hoy anhelas, todas esas cosas que hoy deseas, todas esas cosas que hoy parecen importantes. Escuche, todas esas cosas por las que quizás muchas veces estamos perdiendo nuestra vida, en algún momento van a pasar. El mundo juntamente con sus deseos pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Usted tendrá que decidir en qué quiere invertir su vida, en qué quiere invertir su tiempo, en qué quiere invertir sus talentos, sus recursos, las habilidades que Dios le ha dado, en las cosas momentáneas y pasajeras que este mundo ofrece, que en un abrir y cerrar de ojos se van a ir. Hace 2 días yo tenía 17 años y hoy tengo 30. ¿Quieren saber? Ya saben, tengo 39. Entonces, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hemos de decidir en qué queremos invertir nuestro tiempo,
¿Dónde está nuestro corazón? Jesús dijo, no se hagan tesoros en la tierra, donde se van a terminar pudriendo. Háganse tesoros en el cielo, donde nada es corrupto, nada se corrompe, nada se arruina. Vamos al versículo 18. Lo vamos a leer rapidito y les voy a hacer un condensado porque es bastante largo el tema y no nos va a quedar mucho tiempo para estudiarlo. Versículo 18. Hijitos, ¿a quiénes les está hablando? A los inmaduros, ¿verdad? Pero lo suficientemente maduros como para ser salvos, ¿sí? Hijitos, ya es el último tiempo. Imagínense si el último tiempo fue en el 90 después de Cristo, ahora que nosotros estamos en el 2024, ya es lo ultimito de lo ultimito. Y según ustedes oyeron, el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es decir, que estaban en medio de la iglesia, ¿verdad? Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no son de nosotros. Versículo 20. Pero si ustedes tienen la unción del Santo, que es Jesús, conocen todas las cosas. 21. No les he escrito como si ignoraran la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Sí, una vez más, la luz y las tinieblas no se pueden mezclar, tanto como la verdad y la mentira no se pueden mezclar. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. ¿Qué está pasando? Primero, ¿por qué está escribiendo esto Juan? Porque los gnósticos andaban diciendo que Jesús no había sido el Hijo de Dios encarnado, sino que era un espíritu, ¿sí? Que era la representación espiritual del Padre. Entonces, que Jesús, una de dos, decían ellos, o fue un fantasma o no era Dios, ¿sí? Entonces, ese es el meollo de la representación del anticristo. Ahora, aquí vamos a estudiar rápidamente. El anticristo tiene dos plataformas, digámoslo así, o niveles. ¿De qué estoy hablando? Existe el anticristo como el personaje profetizado para el final de los tiempos. Y existe el espíritu del anticristo. ¿De qué está hablando? Bueno, han habido a lo largo de la historia muchos anticristos. Por dos razones. La primera, porque Satanás no conoce el momento en el que se van a empezar a cumplir todas las profecías del final. Por lo tanto, él debe siempre de estar listo para que cuando suceda todo, haya una persona que tenga el espíritu del anticristo que pueda cumplir con todas estas profecías. Segunda, porque no todos los que tienen el espíritu del anticristo son este personaje. Estoy tratando de ordenar mis ideas porque hay mucho que explicar de esto y me imagino que les llama un poco la atención, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto del anticristo y quién es el anticristo? Veamos, hablemos un poquito acerca del personaje del anticristo. El personaje del anticristo es un personaje no solo religioso, sino más bien político que va a aparecer en el tiempo de la tribulación. El estudio de los eventos que están por suceder explica que después de que Cristo venga por su iglesia en el arrebatamiento, esta tierra va a pasar por un periodo de 7 años que se dividen en dos, conocidos como la tribulación y la gran tribulación. ¿Qué es lo que va a pasar? Y esto es lo que muy probablemente va a suceder. Después de que la iglesia sea arrebatada, todo el mundo va a ser un caos. Y se va a requerir que una persona venga a poner orden en este mundo caótico. Esa persona muy probablemente va a ser un líder político, ¿sí? El que va a empezar a dar explicaciones, el que va a empezar a decir, no se preocupen, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo arreglamos eso. Y por supuesto, en época de caos, las personas van a empezar a escuchar a este personaje. Ese es el anticristo. Ahora,
La palabra anticristo tiene dos connotaciones. Anti es el prefijo, ¿sí? El prefijo anti puede significar en contra de, por ejemplo, todos los que son antimadridistas, bueno, ¿verdad? Qué bonito ese ejemplo. Son las personas que están en contra del mejor equipo del mundo, ¿sí? Entonces, esa es una connotación de anti. Levanten la mano todos los anti-Madrid. Bueno, no importa. Ya me distraje otra vez. Y luego está la connotación anti, que significa en lugar de o el suplantador de. Entonces, este personaje de anticristo se va a hacer pasar por el Cristo. En un periodo de caos, de crisis, de preguntas sin respuesta, esta persona, acuérdense que la palabra Cristo significa el ungido, el especial, ¿sí? El escogido. Entonces, esta persona va a elevarse en medio de los demás para dar las respuestas de las preguntas que no tienen respuesta. Va a traer una aparente calma o un aparente estado de paz en medio de un mundo caótico y revolucionado, ¿sí? Entonces, ese es el personaje del anticristo. Pero Juan no está hablando del personaje del anticristo, está hablando del espíritu del anticristo, ¿sí? ¿Cuál es el espíritu del anticristo? Él lo explica de una manera directa y sencilla. Dice, ¿quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? Todo aquel que dice que Jesús, que su sacrificio en la cruz, su muerte y su resurrección no es suficiente para perdonar sus pecados. Cualquier persona donde usted escuche que además de poner su fe en Jesús, en su sacrificio, en su muerte y en su resurrección, usted tiene que hacer algo extra para poder ir al cielo. No estoy diciendo que es el anticristo del Apocalipsis, estoy diciendo que en esa persona reposa el espíritu del anticristo. Porque Satanás no quiere que las personas dejen de creer en Jesús. Satanás se conforma con que las personas crean lo que es equivocado. Y lastimosamente todavía hay un montón de lugares que predican y que enseñan que Jesús no es suficiente. Y cualquiera que se atreva a decir que el sacrificio de Jesús no es suficiente, dígame qué sacrificio más grande puede haber, ¿sí? Que ese. Ahora, eso es como funciona de manera práctica. Jesús hizo una obra maestra con su muerte y su resurrección. Algo totalmente inimaginable, inalcanzable por ninguna persona. Jesús dijo, difícilmente alguien va a dar su vida por un justo. Jesús entregó su vida por los injustos y lo entregó en perfección. ¿Qué podríamos hacer nosotros para superar esa obra maestra? Absolutamente nada. Lo que Juan está queriendo enseñar es que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a Jesús. Pero dice que todavía hay adentro de las iglesias personas que se dejan engañar por el espíritu del anticristo. Y dice que estas cosas es necesario que sucedan para que sepamos quién es y quién no es. Ahora, lo último que yo quiero con esta explicación, les voy a leer el versículo. Versículo 19. Salieron de nosotros, de la iglesia. No eran de nosotros, no eran salvos, podríamos decir en español. Porque si hubieran sido de nosotros, es decir, si hubieran sido salvos, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, este versículo fácilmente puede ser mal interpretado para decir, ve a su alrededor y dígame cuántas personas solían estar acá y hoy ya no están. Y fácilmente este versículo puede ocuparse para empezar a señalar y empezar a decir, mira, yo te dije que no eras cristiano, yo te dije que no eras salvo. Lo acabamos de estudiar la semana pasada, vamos a fallar. Y acabamos de estudiar y de aprender que no es lo mismo ser salvo que tener la comunión con Dios.
Y entonces, pastor, ¿cómo hacemos para saber quién verdaderamente es salvo y quién no? Me encantaría poder decírselos. Pero para yo poder estar en la condición de decir quién es salvo y quién no es salvo, yo tendría que haber ido a la cruz a entregar mi vida por esas personas, y no es ese el caso. El único que tiene derecho a decidir quién verdaderamente es salvo y quién no es el que entregó su vida para salvarnos. Entonces, lo último que yo quiero con esta parte es que salgamos señalando y diciendo, ya ves que te dije, ya viste que fulanito, ya viste que menganito. Mire, con esto vamos a terminar. Hay una figura fantástica en la última cena. Jesús está sentado con sus 12 mejores amigos alrededor. Y después de toda la fiesta y todo el momento alegre que representaba la Pascua, como que el tono de la conversación cambia un poco y Jesús dice, muchachos, lamento arruinar la fiesta, pero tengo algo que anunciarles, y es que uno de ustedes me va a rechazar. En Judas estaba el espíritu del anticristo. ¿Alguien recuerda cuál fue la reacción de los discípulos cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar? Se da cuenta que nadie empezó a decir, Judas. Todos empezaron a ver a Judas y empezaron a decir, voy a señalar por acá porque, Judas, ese Judas es, yo lo sabía, yo lo vi todo el tiempo, Judas es un gran ladrón, Judas se ha estado robando. Nadie señaló a Judas. Todos empezaron a decir, ¿seré yo, Señor? ¿Sabe cómo sabemos que somos maduros espiritualmente hablando? Cuando dejamos de señalar a otros y empezamos a ver para adentro. ¿Sabe cuál es una cosa que nosotros olvidamos? Que todos los que estamos acá, al igual que los discípulos, ellos lo habían entendido. Todos tenemos el potencial de Judas. Todos tenemos el potencial de que el espíritu del anticristo se apodere de nosotros. Porque sí o no, cada vez que vamos y pecamos deliberadamente, que todavía lo hacemos, estamos negando el nombre de Jesús. Todos tenemos el potencial. Entonces, esto no se trata de empezar a señalar a Judas. Eso se trata de empezar a decir, Señor, ¿seré yo ese Judas? Pablo lo resumió de esta manera. El que crea que está firme, el que se siente muy seguro, el que se siente muy maduro, el que se siente muy espiritual, el que se siente joven y fuerte y que permanece en la palabra y que hace la palabra y que es un padre maduro y que ya no es un bebé espiritual, el que crea que está firme, dijo el apóstol Pablo, mire que no caiga. Hijitos, cuídense del espíritu del anticristo. Y el espíritu del anticristo es todo aquel que se opone al espíritu de Jesús. Y el espíritu de Jesús es que nos amemos los unos a los otros. Oremos. Padre, gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo a entregar su vida por mí. Yo no lo merecía, Señor. Ninguno de los que estamos acá merecíamos eso. Gracias, Señor, porque hoy nos recuerdas que el mensaje es el mismo que se ha predicado desde el principio, Padre. Que tú eres luz y que en ti no hay tinieblas. Ahora, Señor, permítenos caminar en luz. Señor, yo me doy cuenta y reconozco que mi amor no es suficiente, Señor. No sé cómo amar a mi prójimo. Pero por medio de tu Espíritu Santo, Señor, estamos en el proceso de ser transformados, Señor. Y te doy gracias porque tú comprendes que todos estamos en un proceso, Señor. Quizás a veces nos comportamos como niñitos, Señor. A veces nos comportamos como adultos y muchas veces nos comportamos quizás como que tuviéramos el espíritu del anticristo, Señor. Pero gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana, Señor, y porque tú nos limpias. Gracias por una nueva oportunidad, Señor. Gracias por tu palabra. Te ruego que en esta semana podamos ser guiados por ti, Señor, y que podamos convertirnos en hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, Señor. Gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.